sus diferencias ideológicas. Debate han generado las propuestas para modificar el pago de las contribuciones. La polémica se centra en si es factible eliminar este impuesto territorial, que según la Tesorería General de la República permitió recaudar más de 788 mil millones de pesos en el periodo de enero a abril de este año. Para profundizar en este tema estamos con Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, Agustina, por la invitación. A ver, Gonzalo, partamos sobre lo más básico de todo. ¿Es posible tener este debate? ¿Es viable eliminar las contribuciones para la primera vivienda de acuerdo a los efectos que esto tendría? Yo creo que ningún debate en materia tributaria debería estar clausurado, pero veo bastante inviable poder eh, prescindir de la recaudación proveniente del impuesto territorial o contribuciones de bienes raíces, porque estamos hablando de sumas bastante importantes. La Tesorería General de la República hace algunos días atrás en su cuenta pública daba cuenta que por concepto de contribuciones se recaudaron el año 2024 2,6 billones de pesos. Es bastante plata. Entonces, cuando uno escucha esas propuestas, no sabe de qué manera se van a compensar fondos que son tremendamente importantes, especialmente para las municipalidades. Y en eso, Gonzalo, ¿cuáles son los efectos que tendrían para las municipalidades? Porque bien, por ejemplo, las propuestas obviamente se han mezclado a raíz de este punto político que han hecho ya sea desde el mismo gobierno o diferentes también candidatos presidenciales. Y el mismo José Antonio Kast hablaba de que es una plata que puede venir también de otros sectores. ¿Qué tanto afecta acá a los diferentes municipios, en donde el mismo ministro Mario Marcel hablaba de que los municipios con más pobreza o que tienen menos dinero serían los mayores afectados? Hay muchos municipios que viven en la práctica de los recursos asignados por el Fondo Común Municipal, porque hay que considerar que otra segunda fuente de ingresos que tienen estas municipalidades son el pago de las patentes municipales, por tener un comercio, por ejercer alguna actividad. Pero sin lugar a dudas, especialmente comunas muy pequeñas que tienen poco comercio, las contribuciones de bienes raíces son la fuente principal, de modo tal que si se eliminaran las contribuciones de bienes raíces o se disminuyera sustancialmente, vamos a tener sin lugar a dudas un problema de financiamiento municipal, en circunstancias que los municipios entregan servicios a la ciudadanía que son tremendamente importantes para ellos. A ver, Gonzalo, vamos viendo parte de las grandes dudas que hay respecto a las contribuciones, porque acá me atrevo a decir que hay tres grandes puntos a destacar. Uno es la opacidad de los cálculos, y acá entra un tema principal que es en cuanto a la transparencia. ¿Se puede hacer algo respecto a eso? Porque hay muchas personas que entran ahí en el cuestionamiento considerando de que además del 2026 existe un revalúo, viene este revalúo para las diferentes viviendas. Y primero que todo, aclarar que el reavalúo del año 2026 es para las propiedades no agrícolas. El reavalúo para las propiedades agrícolas ya tuvo lugar el año 2024 y este es un proceso que se hace cada 4 años. En segundo lugar, señalar que efectivamente se pueden tomar medidas adicionales para lograr transparencia. Si uno visita el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, se intenta explicar de alguna manera cómo se llega a la determinación del avalúo, pero este es una explicación tremendamente técnica que dificulta a los ciudadanos de pie a poder entender cómo se llegó en el caso específico a el avalúo y por qué en consecuencia estoy pagando las contribuciones que pago, en circunstancias en que todos sabemos que las contribuciones han aumentado en algunos casos sustancialmente. Entonces el Servicio de Impuestos Internos ya está haciendo por una parte algunas medidas, pero se puede avanzar. Yo siempre he pensado que debería en cada notificación de avalúo de bienes raíces venir la fórmula exacta con los antecedentes que se tuvieron en consideración para que el contribuyente supiera cuáles fueron los antecedentes que se tomaron en consideración, cómo se llegó al avalúo y de esa forma pudiese reclamar. Claro, porque uno muchas veces llega... ¿Sí?
Sí, dígame. Sí, no, muchas veces uno llega a preguntarse si es que el problema es la transparencia o el impuesto en sí mismo, porque claro, parte del debate político que se ha dado también a raíz de esto es que muchos dicen, por ejemplo, la UDI plantean de yo ya pagué mi vivienda, ¿por qué voy a tener que seguir pagando contribuciones más adelante que muchas veces incluso van al alza? Sí, efectivamente yo he escuchado y es un argumento bastante frecuente porque este es un impuesto patrimonial y como patrimonio que es, entonces es la acumulación de todas las rentas que yo he tenido de un periodo prolongado. Y esto genera un gran problema porque podemos ver, por ejemplo, parejas o personas adultas mayores que quizás durante su vida laboral tuvieron buenos ingresos y pudieron acceder a comprar una buena vivienda, pero que en este momento su situación ha cambiado y en consecuencia se les hace tremendamente difícil el pago de las contribuciones. A veces inclusive la vivienda aumenta de valor por factores que no están en la mano del contribuyente poder controlar. Por ejemplo, si se instala una estación de metro cerca de mi barrio, claro, súper bienvenido, pero todos sabemos que van a aumentar las contribuciones de bienes raíces. Entonces, hay que hacer un proceso de ingeniería, de darle una vuelta a cómo estamos estructurando este impuesto, que es un impuesto que existe en muchas partes, en todo caso, pero que la ley chilena se quedó muy desactualizada. Hay que considerar que esto es una norma de los años 60, que está pensada para otro país. Pero con eso, claro, ¿cómo se puede ver? Porque finalmente vemos que es un alza que va generalmente aumentando, pero que las personas, a ver, claro, el que llega un metro a la zona, al barrio, a la comuna, aumenta los impuestos. El que sea ubicado en un barrio en comparación a otro, aumenta los impuestos. Pero la casa en sí misma puede no merecer el valor que hoy día, por ejemplo, esa casa, por estar en ese barrio, por estar con un metro cercano, se le atribuya. En ese sentido, ¿cuáles son como la corrección que se le puede hacer al sistema? Porque finalmente ese es el gran cuestionamiento que se le está haciendo hoy en día a las contribuciones. Yo creo que las dos correcciones más urgentes de enfrentar son, primero que todo, transparencia, que todas las personas que reciban una carta señalando cuál es el avalúo de su propiedad raíz puedan tener efectivamente los datos en base a los cuales se logró llegar a esa determinación. Y en segundo lugar, pero esto ya dice relación con una modificación legislativa, hacerlo en alguna medida relacionado con el ingreso que tienen las personas, porque claramente no resulta razonable que una persona cuando se jubila tenga que vender su vivienda porque no es capaz de enfrentar las contribuciones de bienes raíces. Ahora, ya la reforma estructural a la ley de impuestos territorial, obviamente eso ya es algo de más largo plazo. Pero yo creo que esas dos medidas deberían ser las principales que deberíamos afrontar en corto plazo. Bueno, pero en todo caso, hoy día sí existe. Hay un asterisco, podríamos decirlo, entre las contribuciones que sí ayuda a las mujeres mayores de 60 años, hombres en el caso de ellos 65 años. Sí, usted se refiere al beneficio de adulto Sí. mayor, pero yo creo que hay que ampliar ese beneficio porque si usted analiza los requisitos, no todas las personas que uno piensa que están en una situación desmejorada alcanzan a ser cubiertos. Y esto por distintas razones. Primero que todo por los ingresos o el umbral máximo de ingresos habría que verlo porque no es tan elevado. Estamos hablando de una persona que gana aproximadamente 900.000 pesos al mes, que consideremos no es tan elevado, considerando además que estas personas, los adultos mayores, gastan mucho en otros ítems, por ejemplo, en salud. Sí. Segundo lugar, el avalúo fiscal de la propiedad, que no debe exceder una cierta cantidad que está aproximadamente en los 230 millones de pesos. Yo no podría decir que es harto, pero reitero, la propiedad puede ser muy buena, pero no está relacionado con los ingresos que actualmente la persona tiene. Entonces puedo vivir en una gran casa, pero no tengo cómo pagar las contribuciones de bienes raíces. Así Ahora, que yo creo que hay que ampliar el beneficio para hacerlo contingente al ingreso. Gonzalo, pero respecto a algo que puede ser sumamente básico, pero ¿por qué? Y respecto también a la última información que tenemos, en donde si comparamos el periodo entre enero y abril de 2025 con del 2024, hay un alza de más de un 8% en la recaudación que se ha tenido y con esto en el aumento también de lo que se ha pagado. Pero ¿por qué sigue aumentando
o sigue subiendo tanto el precio de las viviendas? ¿Cuáles son los puntos aquí que han logrado esta mala noticia? Sin duda, obviamente, para las personas que tienen sus viviendas. Primero que todo, tenemos en consideración que las viviendas, el mercado inmobiliario en general, tienen una dinámica al alza. Y esto por una razón que es bastante obvia, porque la oferta es bastante limitada, la cantidad de suelo que tenemos es limitada, la cantidad de construcciones es limitada, pero la población va creciendo. Entonces, cuando tú tienes una determinada oferta y va aumentando la demanda, evidentemente los precios van a tender al alza. Además de esto, hay algunos factores que han incidido en el alza de las contribuciones y que han sido determinados por impuestos internos, como el aumento de los precios de los bienes raíces, las transacciones que se han hecho. Con todo, y vuelvo a reiterar, no existe total claridad respecto a por qué se produjo esta alza, especialmente en algunos casos. Entonces, yo creo que ahí nos falta y echamos de menos mayor transparencia por parte del Servicio de Impuestos Internos. Y respecto a las palabras que el mismo director del Servicio Interno del SI hablaba, después se corrigió, pero decía que el tributo es a quienes más tienen. ¿Cómo toma usted las palabras que entregaba Echeverría al respecto? Yo me quedo con la rectificación que hizo el director, señalando que efectivamente se había expresado de manera errónea, porque no es que sea el 20% más rico de la población, son el 20% de las viviendas que tienen mayor avalúo fiscal, pero reitero, no necesariamente eso va relacionado con los ingresos que actualmente tiene esa persona. Así que yo creo que hay que tomar con mucho cuidado ese tipo de frases. Todos aspiramos a tener un sistema más progresivo en el sentido de que el que tiene más, que pague más. Pero la pregunta es, ¿realmente esa persona tiene más? Esa persona que tiene 80 años y que viene con una pensión, en Chile las pensiones no son altas, ¿realmente tiene más? Eso es una hipótesis bastante discutible. Bien, y en las mismas declaraciones que él entregaba, también hablaba de que no hay ningún antecedente que permita anticipar un alza importante con este revalúo que usted ya nos explicaba, pero para el año 2026. ¿Se puede también entregar certezas al respecto? El único que podría entregar algo más de certeza es la autoridad tributaria, porque ellos son los que tienen los datos, ellos son los que tienen todos los informes, toda la información respecto de las compraventas que se han hecho y que pueden saber mejor que nosotros cómo se ha ido comportando el mercado inmobiliario. Yo, para serle bien franco, no tengo antecedentes para desconfiar de la frase expresada por el director de Impuestos Internos, sí, pero tenemos que esperar hasta el año 2026 y esperamos que ese próximo proceso venga con mucho mayor transparencia para que los contribuyentes se queden tranquilos, porque la legitimidad, el saber que yo estoy pagando lo que realmente me corresponde, es un elemento muy importante del sistema tributario. Ya, pero con todo esto, Gonzalo, y el debate que se ha puesto sobre la mesa, que sin duda es un debate político, pero también hay un debate que también es de los contribuyentes. ¿Usted cree que se necesita una mejor regularización o se requiere también plantear sobre la mesa la idea de eliminarlas cuando hablamos de la primera vivienda? Es que yo creo que es inviable la propuesta de eliminarla, al menos en los términos que está planteado en estos momentos, porque se ha señalado que la compensación vendría con un mejor gasto fiscal, que es un objetivo que yo creo que todos compartimos. No conozco a nadie que diga que no quiere que se gasten mejor los recursos del Estado, pero no se ha dicho qué es lo que se va a recortar, cómo se va a recortar y cuánto va a rendir esos recortes. Entonces, mientras no tengamos una propuesta con números, con cifras sobre la mesa, yo veo totalmente inviable que se pueda eliminar de plano las contribuciones o eliminar las contribuciones a la primera vivienda. Ni aunque sea progresiva, como lo sostienen ellos. Ni aunque sea progresiva, mientras no exista ese plan, y reitero, son cifras realmente muy grandes. Entonces yo creo que las principales reformas deberían ir por lograr una mayor transparencia y ojalá que todos sepan que si ocurrió un aumento de su avalúo es por razones que todos podemos compartir. Eso me parece injustificable, y ampliar definitivamente los beneficios, no solamente a los adultos mayores, sino que uno también podría pensar qué es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que son discapacitadas y que tienen por consecuencia un ingreso bastante bajo.
Gonzalo, y en el caso de avanzar con este proyecto, que viene de parte de candidatos presidenciales, el mismo ministro Mario Marcel salió a contradecir parte de los puntos que ellos hablaban y las contribuciones es un impuesto que, por lo demás, él decía, es sumamente fácil de controlar, de ver que se esté pagando, etcétera. En el caso de que se elimine el de la primera vivienda, ¿podría empezar a ocurrir la evasión de este pago o jugar al chueco con este pago, considerando de que una primera vivienda en una familia se puede inscribir por diferentes integrantes, por ejemplo? Sí, claro, es una posibilidad. El impuesto territorial, como usted señala, efectivamente es de muy fácil fiscalización, pero cuando nosotros empezamos a incorporarle este tipo de exenciones, comienza la creatividad de algunos contribuyentes, yo creo que bastante poco, a volar, y entonces se crean mecanismos elusivos y eso implica que vamos a tener que gastar más dinero todavía en la fiscalización, lo que no resulta razonable. Entonces yo creo que deberían, si es que se van a establecer exenciones, pensarlas de modo tal que sean exenciones de fácil fiscalización. Y yo creo que, por ejemplo, todos conocemos la situación de los adultos mayores, ellos basta cruzar la base de datos del registro civil, se sabe quiénes son los adultos mayores, se sabe cuáles son sus ingresos, entonces se podría ir por ese lado. En el caso de los discapacitados, ellos están inscritos en un registro nacional. Son ese tipo de cosas fáciles de administrar. Yo no me pondría demasiado creativo en cuanto a las exenciones porque es un camino peligroso. Gonzalo, pero para volver a la base de este debate que se planteó y que ya está puesto sobre la mesa, porque también ya lo agarró o entró en él de lleno el gobierno, ¿qué pasa que se le dice a aquellas personas que compraron su vivienda hace muchísimo tiempo y hoy siguen pagando por contribuciones a una casa que ya está completamente pagada por parte de ellos, les pertenece al 100%, pero pagan contribuciones que son muchísimo más altas de la que iniciaron cuando compraron esa vivienda? Y ahí es donde finalmente se centra en el debate respecto a lo que es justo o no es justo para el dueño de esa casa. Sí, si lo vemos desde el punto de vista de la justicia, yo creo que no es adecuado ni es justo que una persona tenga que irse de la casa en donde ha vivido toda su vida debido a que no puede pagar las contribuciones. De ahí a eliminarlas completamente, yo creo que hay un trecho bastante grande. ¿Ah? Lo que se le podría decir a esta persona como para aliviar sus situaciones, primero, que va a haber más transparencia en el proceso, algo que se está trabajando. En segundo lugar, que puede reclamar en contra del monto del avalúo, cosa que hoy por hoy puede hacer teóricamente, pero no lo hace en la práctica porque no lo entiende. Y que se van a establecer mecanismos más expeditos para reclamar. El contribuyente en general puede ir a los tribunales o puede hacer una presentación ante el Servicio de Impuesto Interno. ¿Es una idea populista a su juicio, Gonzalo, para cerrar? ¿Cuál idea? La de la idea que se plantea hoy día de eliminar el impuesto. Sí, yo no soy dado a calificar de populista, pero yo creo que es una idea que no ha sido suficientemente masticada y creo que debería ir acompañado de muchos estudios adicionales como para analizar su factibilidad. Bien, Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros durante esta mañana. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buen día. Buen día.